El alcalde de San Bernardo, Christopher White. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Gracias por acompañarnos en un fin de semana donde ya todos nos estamos preparando para estas fiestas patrias extra large. Y usted hizo noticia durante la semana porque pidió derechamente presencia militar durante estas fiestas patrias que podrían llegar a ser hasta 10 días. Ocurrieron distintos hechos de violencia en su comuna, en otras comunas de Santiago también, por cierto, pero usted le pidió derechamente al gobierno unas fiestas patrias donde la presencia militar fuera visible, fuera mayoritaria. ¿Por qué? Bueno, ayer nos reunimos con la ministra Toá en La Moneda para volver a reiterar nuestra solicitud a propósito de que uno observa que hay un esfuerzo por parte de las policías, se está haciendo una estrategia, pero lamentablemente la situación sobrepasa la posibilidad de estar en todos los frentes. Y lo que nosotros solicitamos es algo que ya lleva más de un año en la discusión en el Senado. El gobierno, a través de la ministra, ratificó la voluntad de querer avanzar en esta materia, pero mientras en el Senado no exista una voluntad de poder establecer un criterio respecto al reglamento de uso de la fuerza, va a seguir esperando esta herramienta que creo yo que sería de mucha utilidad, puesto que impediría que carabineros estén de punto fijo, como lo están haciendo hoy día en hospitales, en estaciones de tren, en estaciones de metro, y podrían perfectamente estar haciendo patrullaje preventivo en los territorios. Esa es la razón de por qué nosotros creemos que las Fuerzas Armadas podrían ayudar y colaborar en esa tarea. En ese sentido, hay parlamentarios que dicen que las herramientas ya están y mencionan, por ejemplo, la infraestructura crítica. Usted ha mencionado hospitales, colegios, en fin, supermercados, a veces también bombas de benzina. ¿Podría ser ese el camino? ¿Por qué cree usted que el gobierno no lo quiere aplicar? El gobierno lo presentó con discusión inmediata en el Senado. La discusión hoy día está en la Comisión de Defensa del Senado estancado por algo bien sencillo que tiene que ver con cómo las Fuerzas Armadas usarían la fuerza frente a una situación determinada. Claro, las reglas de uso de la fuerza, que es lo que está en Y eso es lo que hoy día tiene entrampada esta herramienta, si en el fondo la voluntad política por parte del gobierno, en este caso la ministra, está. De hecho, públicamente lo dijo hace un par de días atrás, nosotros no hemos descartado esta herramienta. Sí, pero siempre dice lo mismo, no descartamos, pero ese paso superior, hay algo que tiene que ver precisamente con las reglas del uso de la fuerza que impiden que el gobierno acceda a una petición que no solamente ha hecho usted, lo hizo hace bastantes meses atrás el alcalde Bodanovich, que también sorprendió, ¿no?, pidiendo esto. Nosotros vamos a la próxima semana a asistir al Congreso. Estamos organizando algunas comunidades también que a lo mejor nos quieran acompañar en esta materia, porque creemos que finalmente el Senado es quien tiene que avanzar en esto y explicarnos por qué no se avanza, por qué no se le quiere entregar facultades a las Fuerzas Armadas, o por qué no se quiere terminar un procedimiento. Si además la discusión es bien sencilla, puesto que lo que estamos pidiendo nosotros es lugares específicos, no estamos diciendo que las Fuerzas Armadas salgan a las poblaciones a buscar a los delincuentes, esa es una labor de las policías. Sí. Lo que nosotros estamos diciendo que así como las Fuerzas Armadas resguardan colegios en proceso eleccionario, que tengan esa misma disposición en hospitales, en estaciones de tren y en estaciones de metro. Es básicamente esa la discusión que necesitamos agilizar. No sé si ha tenido la oportunidad de conversar esto precisamente con el ejército, con los generales, con altas autoridades, altos oficiales del ejército, pero no es ningún misterio lo que voy a decir ahora, hay cierta resistencia a esto también, precisamente porque no están esas reglas de uso de la fuerza y porque de alguna manera ellos citan lo que ocurrió en el estallido, en otro contexto, en otra situación, todo lo que usted quiera, pero dicen que cuando ellos salieron finalmente muchos terminaron en tribunales. ¿Usted entiende esa parte? ¿Ha podido conversar con ellos? ¿Se entiende que es un contexto distinto? Sí, nosotros en San Bernardo tenemos dos sedes del ejército de infantería, me tocó estar con el coronel, y me planteó algo que es súper razonable, nosotros no estamos preparados para esto, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es capacitarnos. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿por qué no avanzamos en esa materia? Porque los tiempos cambian y por lo tanto también las condiciones y por lo tanto las instituciones tienen que adecuarse a estas nuevas realidades. Por lo tanto, así como hoy día los municipales, nosotros tenemos que estar capacitándonos, preparándonos, implementándonos, ¿cierto?, para poder avanzar en ciertas materias de seguridad, lo mismo debiese comenzar a hacer las Fuerzas Armadas y en eso creo que el ministro de Defensa debiese dar una instrucción de empezar a generar una discusión distinta, porque lo que uno está viendo, Álvaro, en las cifras, es que el problema de la delincuencia con violencia está aumentando a tal nivel que el día de mañana no vamos a dar abasto para poder responder a la situación que están enfrentando, sobre todo los sectores más populares de la región metropolitana. No es su común, alcalde, pero ¿cómo andan las fiscalizaciones en San Bernardo? ¿Ha sido efectiva? ¿Falta mayor presencia de fiscalizadores? Bueno, esa es una segunda materia también que se lo planteamos ayer a la ministra, que tiene que ver con la ley que va a entregar mayores herramientas a los municipios para abordar los temas de seguridad, sí, que todavía sigue estando pendiente.
y que para nosotros es agobiante porque hemos visto lo que pasó en La Cisterna, en Macul, con funcionarios municipales que están expuestos a situaciones como esta, donde la gente hoy día está muy violenta, donde además los delincuentes tienen un alto poder de fuego y donde diariamente nuestros funcionarios que están haciendo servicios como por ejemplo clausura de barberías, clausura de máquinas clandestinas, etcétera, o incluso comercio ambulante, están expuestos a este tipo de situaciones. ¿Y ese cuerpo legal qué atribuciones le va a dar precisamente a la seguridad municipal, a los funcionarios de seguridad municipal que lamentablemente hemos tenido que ver casos donde incluso han resultado fallecidos en este tipo de operativos, ¿no? Lo principal es que va a entregar nuevas atribuciones respecto a lo que es el resguardo de ellos, ¿ya? Porque hoy día, por ejemplo, nosotros no tenemos la posibilidad de generar un seguro de vida en caso de que ocurra una situación mayor, por lo tanto esa es una primera tranquilidad, una cosa concreta. Lo segundo, que para nosotros es muy difícil de obtener, de tener mayor patrullaje, es decir, personas que puedan estar manejando vehículos que hoy día deben tener planta municipal, por lo tanto no podemos contratar más personal y ahora esta ley nos va a permitir, por ejemplo, contratar personas por Código del Trabajo, lo que va a permitir duplicar o triplicar la cantidad de personas que podríamos tener trabajando en estas materias o de seguridad o de inspecciones. Hay, por ejemplo, funcionarios en retiro, ¿no? Puede ser. Exactamente, o personas que hayan trabajado en el servicio privado y que puedan comenzar a hacer carrera en el servicio público. Entonces nos permite ampliar nuestra capacidad de ingresar al territorio. ¿Y los funcionarios en términos operativos van a tener más atribuciones que las que tienen hoy? No las que yo quisiera. ¿Ya? En lo particular creo que el debate de que no tengan implementación para enfrentarse a los delincuentes me parece que es algo que falta todavía profundizar. En algún momento se hablaba de estas pistolas teaser, que de alguna manera podrían ser una ayuda importante. Hay un sector dentro del gobierno que no está de acuerdo con esta naturaleza, pero nosotros que estamos en los sectores más populares y que estamos viviendo esta situación, a mí me ha tocado hacer patrullajes nocturnos con la gente de seguridad, creo que si bien es cierto, es un avance, aún se puede seguir avanzando en esta materia. Hay sectores del gobierno, dice usted, del Partido Comunista, del Frente Amplio, que han rechazado algunas de estas iniciativas. Claro, y me parece razonable el punto de vista de los derechos humanos, pero vuelvo a señalarlo, los derechos humanos de la gente vulnerable también requiere cuidado y también requiere tratamiento. Entonces en estas materias tenemos posiciones distintas. Ahora yo espero que más allá de esta especificidad en términos de uso de la fuerza, que se avance en lo que es general y que haya un acuerdo generalizado de que seguro de vida, Código del Trabajo y otras materias que también nos van a permitir tener un poquito más de herramientas. ¿Dónde están los mayores problemas hoy en San Bernardo? En esos operativos nocturnos que usted mencionaba, ¿dónde se concentran? ¿Dónde se ha, de alguna manera, focalizado el delito en la comunidad de San Bernardo? Sí, Álvaro, mira, esta es una muy buena pregunta, pero requiere contextualizarla. San Bernardo, al igual que muchas comunas de la zona sur, en los años 70 fueron definidas para recibir distintas tomas y asentamientos donde se llegó gente en cantidades importantes y se concentraron en ciertos lugares, creando verdaderos bolsones de pobreza, sin equipamiento, sin área verde, sin acceso. Y después de esos años, a la fecha hoy lo que hemos visto, un aumento del crimen organizado, principalmente el narcotráfico. ¿Y por qué? Porque al haber ausencia del Estado en estos lugares, al haber hacinamiento, problemas de drogadicción y alcoholismo, para los delincuentes es muy fácil seducir a los jóvenes y a los niños, que es lo que vemos que hoy día está ocurriendo cuando vemos fenómenos de niños que están muriendo, que son estos que les dicen soldados, que son los que terminan enfrentándose, o los portonazos con violencia, que también vemos menores de edad que lo están conduciendo. Entonces, este problema que está hoy día generando muchas dificultades es un problema que lleva al menos 50 años ocurriendo y todos saben dónde es. Puente Alto, La Pintana, El Bosque, algunos sectores de San Bernardo, algunos sectores de Maipú. Entonces, mientras no exista, desde mi punto de vista, una política de Estado, de fondo, de invertir recursos en esos lugares, con recuperación de infraestructura, con poner talleres deportivos, culturales y de ayuda social, finalmente una batalla que cada día va a ir empeorando, porque sin Estado, ¿quién es el que manda? El crimen organizado, y eso es lo que hoy día estamos viendo. Esas son las dificultades que tenemos hoy día en la comuna y que vemos en otras comunas también. O sea, estos tipos tienen rifles de guerra prácticamente, ¿no? Armamento de guerra. Eso es lo complejo. En lo político, alcalde, tal vez hoy día uno ve al gobierno hablando todos los días de seguridad, ve al subsecretario González, a la ministra Toá, en fin. Pero históricamente su sector, el socialismo democrático en particular, no pudo haberle hecho un poquito el quite, ¿no? Había un tema también de que la derecha aprovechó, los partidos de derecha, para transformarlo en su bandera, en su caballito de batalla. Ahí hay también una responsabilidad, un mea culpa que hacer, algo que actualizar en términos más de definición ideológica.
Yo creo que sí, porque este problema que te comentaba que comenzó en los años 70, probablemente se profundizó después que volvemos a la democracia. Claro. Lo que uno hubiese esperado desde la formación valórica que uno representa de construir una sociedad más justa es que justamente se generara una política de Estado en esta materia. Y no va a ser sencillo, Álvaro, porque creo que 4 años no es tiempo suficiente para poder esperar resultados con políticas públicas nuevas. Por lo tanto, este es un proceso que a lo menos va a demorar más de 4 años y por eso creo que también en el último tiempo no se levanta como una bandera lucha, porque finalmente en el cálculo electoral es mucho más fácil una medida populista que una medida a largo plazo que la solución definitiva. Sí. Y en eso concuerdo contigo, yo creo que nosotros perdimos un tiempo valioso replicando bolsones de pobreza y teniendo cero presencia como Estado, lo que ha dejado al crimen organizado la cancha libre. Y por eso lo vuelvo a señalar. Qué bueno que hayan medidas punitivas, qué bueno que las Fuerzas Armadas se sumen a esto, yo creo que eso va a terminar ocurriendo. Creo que es bueno también que Carabineros tenga más atribuciones, que los funcionarios municipales tengamos más atribuciones, pero el tema de fondo, Álvaro, tiene que ver con cómo emparejamos la cancha en aquellos sectores donde hoy día el crimen organizado está instrumentalizando y utilizando menores de edad en un camino distinto. Y la fiscaliza, alcalde, este 18, estas fiestas patrias extendidas generan desafíos que probablemente no tuvimos el año pasado o el año anterior, donde el avance del crimen organizado no tenía, digamos, el nivel que estamos viviendo en estos días, y más encima se da esta situación que vamos a tener. Hay gente que va a tener 10 días libres, no es su caso, yo sé, pero hay gente que va a estar muchos días de vacaciones. ¿Cuál es el desafío en San Bernardo? ¿Cómo se están preparando? Además de levantar la voz y pedir militares, ¿qué están haciendo? Nosotros tenemos un plan preventivo donde ya nos hemos coordinado con la delegación provincial para poder tener patrullaje conjunto, es decir, seguridad ciudadana y carabineros en lugares donde sabemos que ocurren estas fiestas clandestinas o este tipo de celebraciones que son cada vez más usuales, donde incluso se toman la calle, están toda la madrugada, incluso hasta la mañana del día siguiente. Por lo menos nosotros estamos solicitando y tenemos definido aquellos lugares donde vamos a hacer un esfuerzo sustantivo. Sin embargo, me gustaría, aprovechando este espacio, de también ver otros esfuerzos desde el mundo privado, porque, por ejemplo, en el caso de San Bernardo, que atraviesa la autopista central, me gustaría ver un esfuerzo especial de ellos por parte de a lo mejor una seguridad privada que colaborara en materia de seguridad, aprovechando el tema vial. ¿Por qué? ¿Es muy escasa hoy? Por supuesto, y de hecho en muchos lugares de la autopista están ocurriendo portonazos y claro, ¿quién tiene que hacerse cargo? Carabineros. Entonces, sobre todo las entradas, ¿no?, de las caleteras, ahí se produce un punto que es muy atractivo para los delincuentes, hay que decirlo. Entonces el privado, ¿de qué manera colabora en esta materia? Generalmente está como fuera de esto. Y a mí me molesta porque uno también como usuario de la autopista ve que de pronto suben los precios del TAC y ve que también el servicio no se compromete en situaciones de esta naturaleza. O sea, hoy día vamos a tener a San Bernardo como un lugar que va a atravesar las fondas de Wynn, Paine, Calera de Tango, pero también las fondas que están en el Parque O'Higgins. Lo que uno esperaría que en las salidas de todas nuestras comunas tuvieran un patrullaje privado auspiciado por el mundo privado, claro, para poder colaborar a las tareas que nosotros tenemos que tener en los distintos barrios. Ahora, volviendo al tema anterior, a mí lo que me molesta un poquito, Álvaro, es que me pregunto si esto hubiese pasado, lo de los niños que pasó hace menos de una semana en mi comuna, 2 niños menores baleados. Me pregunto si esto hubiera pasado en Vitacura, en Lo Barnechea, en Las Condes, ¿habríamos tenido la misma respuesta? La sensación que uno tiene desde una comuna de la zona sur es que claramente aquí hay un fenómeno de desigualdad que no solamente tiene que ver con estos bolsones de pobreza, sino con otros indicadores que hoy día siguen estando presentes. Por ejemplo, los ingresos municipales. Si uno hace un estudio tan sencillo como sacar el ingreso per cápita, es decir, el presupuesto que tú tienes por el número de habitantes, San Bernardo hoy día 420.000 pesos, Vitacura 1.500.000 pesos. Distribución de carabineros. Vitacura, cada 800, 900 personas, un carabinero. San Bernardo, cada 1.500 personas, un carabinero. Además, ¿con cuántos habitantes que tiene San Bernardo? 350.000. Además. Y más bien cuando ves tú la última INUC y ves la cantidad de tasa de delitos que están ocurriendo en las comunas periféricas aumenta, en la zona oriente mejora, pero seguimos replicando el modelo. Y volvemos a la pregunta que tú me haces hace un momento atrás. Seguimos replicando un modelo que hasta ahora ha generado esta problemática y que uno ya viendo los estudios lo que está pensando, y le pueden decir que eres alarmista o estás haciendo populismo, pero hace 5 años Ecuador tenía cifras similares a las que hoy día tiene Chile y hoy día se le escapó completamente a las manos. Entonces lo que uno piensa es que este fenómeno, si no se le pone una política de Estado robusta y con transversalidad y con disposición, este problema va a seguir aumentando y empeorando como lo hemos visto hasta ahora. Bien, alcalde Christopher White.